Recoja sus cosas y váyase de inmediato. No le diga nada a su hija ni a su yerno. Esas fueron las palabras exactas que escuché del albañil mientras temblaba, con el rostro blanco como el yeso que sostenía en sus manos. Por un momento pensé que estaba bromeando, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Me quedé helada frente al baño recién demolido, viendo cómo su pala aún goteaba lodo. «¿Qué pasa? ¿Qué encontró?», le pregunté con voz temblorosa. Él tragó saliva y solo murmuró: «No puedo decirle eso, señora. Solo confíe en mí. Váyase antes de que sea tarde». Me quedé mirando hacia el suelo, hacia ese hueco oscuro bajo las losas viejas, y supe que mi vida acababa de dividirse en dos, antes de lo que había bajo ese piso y después. Pero para entender por qué aquel descubrimiento me destrozó el alma, tengo que contarte desde el principio. Pero antes, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Amelia Robles, tengo 68 años y hasta hace poco creía que había criado a una buena hija. Creía que conocía a Sofía. Después de enviudar hace 3 años, mi mundo se encogió. Pasé 40 años con mi esposo Julián, un hombre noble, trabajador, maestro de escuela en nuestro pueblo de San Miguel el Alto, Jalisco. Cuando murió, Sofía insistió en que me mudara con ella a la capital. «Mamá, allá estará más cómoda. Aquí solo se va a deprimir». No quería dejar mi casa, mi jardín ni los recuerdos. Pero, ¿cómo decirle que no a una hija preocupada? Así que empaqué mis pocas cosas y me fui a vivir con ella y su esposo, Héctor, en una casa moderna, fría y silenciosa en las afueras de Guadalajara. Al principio todo fue cariño. Sofía me preparaba café por las mañanas. Héctor me saludaba cortésmente y yo me esforzaba por no estorbar. Pero con el tiempo las sonrisas se hicieron más cortas. Empecé a notar miradas, murmullos detrás de puertas cerradas. Una noche escuché a Héctor decir: «Tu madre ya lleva 1 año aquí, Sofía. No pensábamos mantenerla para siempre». «Lo sé», respondió ella en voz baja, «pero todavía no tenemos listo lo del baño». No entendía a qué se refería y preferí pensar que hablaban de una remodelación. Qué ingenua fui. Hace 2 semanas Héctor anunció que había contratado albañiles para arreglar el baño viejo del pasillo. «Va a quedar precioso, suegra», dijo con una sonrisa tan falsa que me dolieron los dientes. No sospeché nada, hasta que ese viernes, mientras ellos estaban en el trabajo, escuché un golpe seco y un grito. Corrí al baño. El albañil, un muchacho joven, temblaba junto al hueco que había abierto en el suelo. Me miró con pánico. «¿Usted es la dueña?» «Soy la mamá de Sofía». Su respiración era agitada, la pala temblaba en su mano. «Señora, lo que hay aquí no debería estar aquí». «¿Qué es?» «Por favor, váyase. No me pregunte más». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces lo entendí. Había encontrado algo terrible. Salí corriendo del baño. Mis piernas apenas respondían. Agarré mi bolso, mis papeles, una muda de ropa y salí por la puerta trasera sin siquiera cerrar. El aire afuera olía a lluvia, pero también a miedo. Me alejé sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Mientras el taxi se alejaba, el joven albañil salió a la acera y gritó algo que nunca olvidaré. «No confíe en ellos, señora. No confíe en su hija». Esa noche dormí en un pequeño hotel del centro, con las luces encendidas y las manos temblando. Miraba el techo y repetía esas palabras una y otra vez. No confíe en su hija. ¿Pero por qué? ¿Qué podía haber escondido Sofía en el suelo de su baño? Y aunque el miedo me paralizaba, había algo dentro de mí que necesitaba respuestas. Al día siguiente regresé a la casa, pero no crucé la reja. Me quedé frente a ella, escondida detrás de un árbol, observando. A media tarde,
Vi llegar una camioneta negra. 2 hombres bajaron, hablaron con Héctor y juntos entraron al baño con una caja metálica. Media hora después salieron con la misma caja y una bolsa negra dentro. Héctor miró a su alrededor antes de subirla al vehículo. Mi hija Sofía los despidió con una sonrisa. Ese fue el momento en que mi corazón se rompió y el instante exacto en que dejé de ser madre para convertirme en una mujer que necesitaba saber la verdad. Esa noche busqué al único hombre en quien todavía confiaba. Don Ignacio, el amigo de mi difunto esposo, ex policía retirado. Le conté todo con la voz rota. Él me escuchó sin interrumpir. Luego dijo en voz baja: «Si lo que dices es cierto, Amelia, no fue una remodelación, fue una limpieza». ¿Una limpieza? Sí, algo o alguien querían desaparecer algo ahí. Me miró con seriedad. ¿Y si el albañil te dijo que corrieras? Es porque lo que encontró no era dinero ni oro. Mis manos se helaron. ¿Entonces qué era? Ignacio suspiró. No lo sé aún, pero vamos a averiguarlo. Solo prométeme una cosa, no vuelvas a esa casa, ni sola ni acompañada. Asentí, pero dentro de mí ya había tomado otra decisión. No podía quedarme quieta sabiendo que mi propia hija ocultaba algo bajo mi techo. Lo que no sabía entonces era que el verdadero horror aún no había comenzado. Pasaron 2 días desde que huí de la casa de mi hija. No comí, no dormí, apenas respiraba. Cada vez que cerraba los ojos veía los ojos del albañil, pálidos, suplicando que me marchara, y escuchaba su advertencia como un eco en mi mente. No confíe en su hija. Don Ignacio llegó al hotel donde me hospedaba. Era un hombre de unos 70 años, delgado, de rostro curtido por el sol y la experiencia. Cuando lo vi entrar al vestíbulo, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. «Gracias por venir, Nacho», le dije, conteniendo el llanto. Él se quitó el sombrero y me miró con ojos tristes. «Amelia, después de todo lo que tú y Julián hicieron por mí, no podía quedarme de brazos cruzados». Subimos a mi habitación. Le conté cada detalle, desde el momento en que el albañil gritó hasta la camioneta negra. Él no interrumpió ni una sola vez, solo tomaba notas en un cuaderno viejo. Cuando terminé, me miró en silencio por unos segundos. «Necesito que me digas algo muy importante. ¿Tu hija o tu yerno tenían deudas, problemas con alguien, algo fuera de lo normal?» «Que yo sepa, no. Sofía siempre fue una mujer correcta. Trabajaba en una agencia de viajes y Héctor en una constructora». «¿Una constructora?», repitió Ignacio con el ceño fruncido. Asentí. «Sí, desde hace años. De hecho, él fue quien consiguió los albañiles para la remodelación». Ignacio cerró su cuaderno lentamente. «Entonces no fue casualidad». Al día siguiente fuimos hasta la colonia donde vivían Sofía y Héctor. No entramos. Ignacio estacionó su viejo sedán al otro lado de la calle y observamos desde lejos. A media mañana vimos salir a un hombre desconocido. Tenía la misma complexión que uno de los que habían ido por la caja. Subió a un auto gris sin placas visibles y se fue sin mirar atrás. Ignacio sacó una cámara pequeña del asiento trasero y tomó algunas fotos. «Solo para estar seguros», murmuró. Yo temblaba. «¿Seguros de qué, Nacho?» «De que lo que encontraron en ese baño podría tener dueño, y no hablo de tu hija». Esa noche, Ignacio me llevó a su casa. Vivía solo, en una casita modesta llena de recortes de periódico, archivos y mapas colgados en la pared. «Esto era mi vida antes de jubilarme», dijo mientras servía café. «¿Recuerdas el caso del empresario desaparecido hace 3 años? Se llamaba Ricardo Téllez». Asentí. «Sí, lo mencionaban en las noticias. Dijeron que lo último que se supo fue que entró a una obra en construcción y nunca salió». Ignacio me mostró una carpeta amarillenta. «Esa obra la dirigía la misma empresa donde trabaja tu yerno». El aire se volvió más pesado.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estás diciendo que Héctor tuvo algo que ver? No lo sé aún, pero es demasiada coincidencia. Además, mira esto. Sacó una copia de una denuncia anónima. Alguien había informado a la policía que en varias casas recién remodeladas de esa empresa se habían encontrado restos humanos ocultos bajo el cemento. Todos los casos se archivaron sin resolver, explicó Ignacio. Y si tu yerno es quien contrata a los albañiles, podría estar usando esas obras para deshacerse de pruebas. Me llevé las manos a la boca. Dios mío. ¿Y Sofía? Ignacio bajó la voz. No sabemos si ella lo sabe o si es parte de eso. Esa noche casi no hablamos. Nos quedamos mirando los papeles extendidos sobre la mesa. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Ignacio dijo algo que me heló la sangre. Voy a necesitar volver a tu casa, pero no ahora. Debo hacerlo con alguien más, y de noche. ¿Qué buscas, Nacho? La verdad, respondió, y quizás ese muchacho que te ayudó pueda darnos la pieza que falta. Asentí, aunque dentro de mí temblaba como una niña. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que si no descubría la verdad, nunca volvería a dormir tranquila. A la mañana siguiente, Ignacio hizo algunas llamadas. Logró localizar al albañil. Se llamaba Samuel Pérez, 26 años, originario de Tepatitlán. Acordamos encontrarnos con él en una fonda discreta, lejos de la ciudad. Cuando llegó, se notaba nervioso. Miraba a todas partes, como si temiera ser seguido. Señora, pensé que no volvería a verla, me dijo bajando la voz. Samuel, por favor, necesito saber qué fue lo que encontró. Él respiró hondo y después de un silencio largo susurró. No era dinero, tampoco joyas, era algo envuelto en plástico negro, enterrado bajo una capa de cemento. ¿Algo? Él asintió con la cabeza. Un cuerpo, señora, pequeño, como el de un niño. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Ignacio lo miró fijamente conteniendo la rabia. ¿Lo tocaste? No, solo lo vi cuando la pala rompió la bolsa. Entonces lo cubrí y corrí a avisarle, y cuando regresé con mis herramientas, ya no estaba. El hueco estaba sellado. Me quedé sin aliento, un cuerpo, un niño, en el suelo de la casa donde dormía cada noche. Ignacio cerró el puño. Tu hija y tu yerno llegaron antes de que volvieras, ¿verdad? Samuel asintió. Sí. Traían un costal de cemento. Me dijeron que me fuera y que no dijera nada. El joven bajó la voz mirando al suelo. Me amenazaron. Mis manos temblaban tanto que el café se derramó sobre la mesa. Ignacio me tomó del brazo. Amelia, tienes que mantenerte a salvo. Lo que sea que ellos estén ocultando, ahora tú también lo sabes. Y entonces, entre el miedo y la desesperación, lo entendí. Mi hija no era la víctima de un secreto, era parte de él. Aquella noche, sola en mi habitación, abrí una vieja caja que guardaba las pocas cosas de mi esposo. Entre las cartas y los retratos, encontré una foto de Sofía cuando tenía 5 años, sonriendo con un vestido azul. La miré durante minutos con lágrimas cayendo sobre mis manos. ¿En qué momento te perdí, hija? Pero mientras las lágrimas caían, una idea empezó a formarse. No podía quedarme de brazos cruzados. Iba a descubrirlo todo. Y si para eso debía enfrentarla, lo haría. Lo que yo no sabía era que el siguiente paso de mi hija ya estaba en marcha y que alguien, esa misma noche, me estaba buscando. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen. Un hueco oscuro, una bolsa negra, y la voz temblorosa del albañil repitiendo, «Era un cuerpo pequeño, señora». Al amanecer, el sonido de un motor afuera me arrancó del pensamiento. Corrí a la ventana. Un coche gris estaba detenido frente al hotel. Dentro, un hombre fingía leer el periódico. Lo reconocí, era el mismo que había visto salir de la casa de Sofía con la camioneta negra. Sentí un nudo en el estómago.
Llamé a Ignacio de inmediato. «Nacho, nos están siguiendo». «Escúchame, Amelia», dijo con voz firme. «No salgas, voy para allá». Mientras esperaba, mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la cortina. Cada golpe del corazón me sonaba como un reloj marcando el fin. Ignacio llegó 20 minutos después, vestido con una chaqueta vieja y un sombrero para no llamar la atención. Subió las escaleras sin hablar y cerró la puerta con llave. «Te vieron con Samuel ayer», dijo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque el muchacho desapareció anoche, no volvió a su casa». El silencio que siguió fue mortal. Sentí que el aire se volvía más denso, como si el miedo llenara la habitación. «¿Tú crees que lo...?» «No lo sé», interrumpió Ignacio, «pero quien sea que esté detrás de esto quiere borrar cada rastro». Me llevé las manos al rostro. No puedo creer que Sofía tenga algo que ver. Ignacio me miró con esa mezcla de compasión y dureza que solo tienen los viejos policías. «Hay algo que necesitas ver». Abrió una carpeta y me mostró una foto vieja. Un grupo de ingenieros frente a una obra en construcción, con un gran letrero de la empresa H&N Constructora. «Este es Héctor, ¿verdad?», asentí. «¿Y esta mujer aquí, a su lado, la conoces?». Me acerqué. Era mi hija Sofía. Joven, sonriente, con casco amarillo y un plano en la mano. Pero ella nunca trabajó en la constructora. Tenía su agencia de viajes. Ignacio negó con la cabeza. «No, Amelia. Tu hija figura como socia accionista de esa empresa desde hace 2 años. Firmó junto a Héctor el contrato para la remodelación de tu casa». Me quedé sin palabras. Entonces todo encajó. No era el baño viejo lo que querían arreglar, era lo que estaba debajo. Ignacio sacó otra hoja, un informe policial con una foto borrosa de un niño de unos 6 años. Este pequeño desapareció hace 3 años. Se llamaba Luisito Telles. Era el hijo del empresario desaparecido. Sentí un vértigo profundo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Crees que ese niño...?» Ignacio asintió lentamente. «Si los restos que Samuel encontró son de un niño, es muy probable». Cubrí mi boca para no gritar. Mi hija, la misma que dormía en mis brazos cuando tenía fiebre, podía estar involucrada en la muerte de un niño. Esa tarde, Ignacio me llevó a una comisaría antigua, donde aún trabajaba un viejo amigo suyo, el comandante Durán. Era un hombre gordo, de voz ronca y mirada cansada. Escuchó todo sin apuntar nada. Cuando Ignacio terminó, Durán suspiró y dijo: «Amigo, este caso está podrido hasta el fondo. Esa empresa tiene contactos arriba, muy arriba. No hay juez que toque sus archivos sin desaparecer al día siguiente». Me volví hacia él, desesperada. «¿Entonces qué hago? ¿Me quedo callada?». Durán me miró con tristeza. «A veces el silencio salva la vida, pero si decides hablar, no habrá vuelta atrás». Ignacio me tomó la mano. «Ella ya decidió hace tiempo, comandante». Esa noche nos refugiamos en la vieja casa de campo de Ignacio, a las afueras del pueblo. Era un lugar pequeño, con olor a madera y humedad, pero seguro. Mientras calentábamos café, él me dijo: «Voy a hacerte una pregunta, Amelia, y necesito que me respondas con honestidad». «Claro». «¿Tu hija ha cambiado mucho desde que murió Julián?». Pensé unos segundos. «Sí. Después del funeral se volvió más fría, se distanció. Héctor empezó a tomar decisiones por los dos y ella solo asentía». Ignacio frunció el ceño. «Entonces no estamos hablando solo de codicia. Puede que Sofía esté atrapada en algo más grande». «¿Qué quieres decir?». «Que tal vez no sea tan culpable como crees». «¿Estás defendiéndola?». «No, solo digo que, a veces, la gente hace cosas terribles para proteger a quien ama». Aquellas palabras se me quedaron grabadas mientras intentaba dormir. «Para proteger a quien ama». Pero, ¿a quién podría estar protegiendo Sofía? ¿A Héctor? ¿A ella misma? ¿A alguien más? No tuve que esperar mucho para empezar a descubrirlo. A medianoche,
El teléfono viejo de la casa sonó con insistencia. Ignacio contestó, pero al escuchar la voz al otro lado, se quedó helado. Me pasó el auricular sin decir nada. ¿Mamá? Era Sofía. Su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. Por favor, no vuelvas a hablar con nadie de eso. No sabes lo que está en juego. ¿Qué hiciste, Sofía? Solo escúchame, mamá. Si me amas, no vuelvas a esa casa, no busques a Héctor. Y si alguien te pregunta por mí, di que no sabes nada. El silencio entre nosotras duró una eternidad. Luego, antes de colgar, susurró algo que me heló la sangre. Yo no lo enterré, pero sí sé quién lo hizo. Ignacio me miró sin decir palabra. Yo solo pude repetir una frase una y otra vez. Mi hija sabe la verdad. Y esa verdad, ahora lo entendía, podía costarnos la vida. Esa noche no pegué los ojos. Cada palabra de Sofía se repetía en mi cabeza como un tambor. Yo no lo enterré, pero sí sé quién lo hizo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me levanté, incapaz de quedarme quieta. Encendí una vela. Ignacio dormía en el sillón, y abrí el viejo cuaderno donde Julián, mi esposo, había guardado todas nuestras cuentas y papeles importantes. Entre los recibos amarillentos encontré algo que nunca había notado antes. Una tarjeta con el nombre Lic. Fernanda Solís, abogada penalista, y un número de teléfono. Abajo, escrito con la letra de Julián, se leía: de confianza. Si algo me pasa, llámala. Sentí un nudo en la garganta. Mi Julián siempre había sido prudente, como si hubiera previsto que un día necesitaría defenderme de algo que aún no entendía. A la mañana siguiente, mientras Ignacio revisaba los periódicos, marqué el número. Contestó una voz firme, joven, segura. Licenciada Solís. Disculpe que la llame tan temprano, dije. Mi nombre es Amelia Robles. Mi esposo, Julián, era maestro en San Miguel. Creo que usted lo conoció. Hubo un breve silencio. Claro que sí. Él me ayudó con un caso de un alumno hace años. ¿Por qué me llama? Porque necesito ayuda. Pero antes de explicarle, necesito saber si puedo confiar en usted. Su respuesta fue inmediata. Si es por Julián, sí puede. Le conté todo: la remodelación, el albañil, la bolsa, la empresa, la llamada de Sofía. Ella escuchó sin interrumpir. Solo respiraba lento, calculando cada palabra. Voy a serle franca, señora Robles, dijo al final. Si todo lo que me ha contado es cierto, lo que tiene en sus manos no es solo un secreto familiar. Es un caso de homicidio encubierto y puede implicar a gente poderosa. Ignacio, que había estado escuchando desde la mesa, cruzó los brazos. Lo sabíamos. Fernanda continuó. Voy a necesitar pruebas. Cualquier documento, foto, audio. Si logramos vincular a su yerno con la desaparición de Luisito Tellez, podría haber una apertura judicial. Pero ya sellaron el piso, dije. Entonces encontraremos otro camino. Los culpables siempre dejan huellas, aunque intenten enterrarlas. Esa frase me dio fuerza. Ignacio y yo pasamos el resto del día revisando los archivos que él había reunido sobre HNN Constructora. Encontramos contratos firmados por Héctor con iniciales que no coincidían con las suyas, depósitos a cuentas extranjeras y un documento que nos dejó helados. Una orden de demolición fechada para la próxima semana, en la casa donde yo vivía con ellos. ¿Por qué demolerían una casa tan nueva?, pregunté. Ignacio apretó los labios. Porque quieren borrar cualquier rastro de lo que haya bajo ese piso. Entonces comprendí. Si no hacíamos algo antes del lunes, toda la evidencia desaparecería. Al caer la tarde, Fernanda llegó a la casa de Ignacio. Era una mujer de unos 30 y tantos, cabello oscuro, mirada aguda y una seguridad que imponía respeto. «Vamos a entrar a esa casa», dijo sin rodeos. «¿Qué?», exclamé. «Está loca. Nos pueden matar». Precisamente por eso hay que hacerlo rápido y en silencio. No entraremos a buscar el cuerpo. Eso sería ilegal. Solo necesitaremos una muestra, una foto.
algo que confirme que existió. Y para eso necesito su ayuda, señora Robles. Ignacio sonrió de lado. Sabía que me iba a gustar esta abogada. Esa noche el plan se puso en marcha. Salimos a las 2 de la madrugada. El cielo estaba cubierto y apenas se veía la luna. Fernanda condujo un auto viejo para no llamar la atención. Yo iba en el asiento trasero, con el corazón en la garganta. La calle donde vivían Sofía y Héctor estaba desierta. Solo el zumbido lejano de un poste eléctrico. Saltamos la reja lateral. Ignacio forzó la ventana de la cocina con una destreza que revelaba su pasado de policía. 5 minutos, susurró Fernanda. Ni uno más. El olor del desinfectante seguía impregnado en el aire. El baño parecía nuevo, impecable, como si nada hubiera pasado. Pero Fernanda se arrodilló y pasó un pequeño detector sobre las baldosas. El aparato emitió un pitido leve. «Ahí está», murmuró, «debajo de esta losa». Sacó una herramienta fina y removió una esquina del azulejo. Un olor fétido escapó, casi imperceptible pero inconfundible. Yo di un paso atrás, con lágrimas ardiendo en los ojos. «Listo», dijo Fernanda, tomando una muestra del material con una espátula y guardándola en una bolsa de evidencia. «Ahora vámonos». Cuando íbamos saliendo, una luz se encendió en el pasillo. «¿Quién anda ahí?» Era Sofía. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. «¡Mamá!». Nos quedamos congelados. Ella tenía un teléfono en la mano, pero no lo usó. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ignacio dio un paso adelante. «Solo queremos la verdad, Sofía». «¿Verdad? ¿Qué saben ustedes de verdad?», gritó ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ustedes no entienden nada. Yo no maté a ese niño. Yo intenté salvarlo». El silencio cayó como un golpe. Fernanda la miró fijamente. «¿Salvarlo de quién?». Sofía respiraba agitadamente entre sollozos. «De Héctor. Él lo trajo aquí. Dijo que el niño había sido un accidente en la obra. Me amenazó, mamá. Dijo que si hablaba, me haría lo mismo. Yo solo ayudé a enterrarlo porque pensé que era la única manera de sobrevivir». Sus palabras me rompieron el alma. Mi hija no era inocente, pero tampoco era el monstruo que imaginaba. Ignacio se acercó lentamente y puso una mano en su hombro. «Entonces ayúdanos a terminar con él». Ella lo miró con la voz rota. «¿Y si ya es demasiado tarde?». Antes de que pudiéramos responder, un ruido afuera nos hizo girar. Luces de auto. Héctor acababa de llegar. Ignacio apagó la linterna. «Tenemos que salir por atrás ahora». Fernanda guardó la muestra en su bolso. Sofía nos abrió la puerta trasera, temblando. «Mamá, perdóname». «Shh», le dije acariciando su rostro. «Después hablaremos. Solo escóndete». Salimos justo a tiempo. Mientras corríamos hacia el coche, escuché la puerta principal abrirse y la voz de Héctor resonar. «¿Quién está ahí?». Cuando por fin estuvimos lejos, Fernanda exhaló. «Tenemos suficiente para iniciar una investigación». Ignacio asintió. «Sí, pero ahora ellos saben que lo sabemos». Y yo, mirando por la ventana del auto, entendí que la pesadilla apenas comenzaba. El verdadero peligro ya no era el secreto enterrado, sino el hombre vivo que haría cualquier cosa por mantenerlo oculto. Amaneció con un silencio pesado, de esos que preceden a la tormenta. Ignacio dormía en una silla, con el arma vieja sobre las piernas. Fernanda revisaba su computadora portátil, los ojos hinchados de cansancio. Yo estaba junto a la ventana, mirando cómo la niebla cubría los cerros. Mi cabeza solo repetía una frase: «Él lo trajo aquí». El él tenía nombre y rostro: Héctor Ramírez, mi yerno. El hombre que alguna vez me llamaba «suegrita querida» y me llenaba de flores en mi cumpleaños, ahora era la sombra detrás de un crimen enterrado en mi casa. A media mañana, Fernanda recibió una llamada. Era un número desconocido. Puso el altavoz y contestó con calma profesional. «Licenciada Solís».
Una voz masculina respondió, áspera, sin presentarse. Sé lo que están haciendo. Devuélvame lo que se llevaron anoche, o todos van a salir perdiendo. Fernanda mantuvo el tono firme. ¿Quién habla? Pregúntele a la señora Robles quién pagó la remodelación de su casa. Y la línea se cortó. Me quedé helada. Fernanda me miró, seria. Él sabe que estamos juntos. Ignacio se levantó, recargando la pistola. Lo que significa que también sabe dónde estamos. Media hora después, el motor de un coche retumbó afuera. Me asomé entre las cortinas. Un sedán negro se detuvo frente a la entrada. 2 hombres bajaron. Uno revisó los alrededores, el otro se quedó dentro. Nos encontraron, dijo Ignacio. Fernanda apagó las luces. Por la puerta trasera, rápido. Salimos por el patio trasero, atravesando la maleza hasta una carretera de terracería. Ignacio conocía el terreno, había vivido ahí toda su vida. Caminamos en silencio durante casi 1 hora, hasta llegar a una gasolinera abandonada. Fernanda llamó a un contacto suyo de la fiscalía. No puedo llevarlos a mi oficina. Si interceptan mis llamadas, todo se acaba. Necesito tiempo para moverme, dijo. Yo apenas podía hablar. ¿Y Sofía? ¿Qué le va a pasar? Ignacio bajó la mirada. Ella está en peligro, Amelia. Si Héctor sospecha que habló contigo, la va a silenciar. Mi corazón se detuvo un segundo. Entonces tenemos que sacarla de ahí. Fernanda negó con la cabeza. No, señora. Ahora mismo lo único que podemos hacer es sobrevivir. Si logramos entregar la evidencia, la policía irá por él. Pero si nos atrapa, antes... La frase quedó en el aire. Yo sabía cómo terminaba. Pasamos el día escondidos. El tiempo se estiraba como un hilo frágil. Ignacio salió a buscar comida y volvió con pan y café frío. Fernanda hablaba poco, pero su mente no se detenía. A las 5 de la tarde levantó la vista de la computadora. Tenemos un problema mayor. Las transferencias que encontré de la empresa de Héctor van a una cuenta registrada a nombre de un juez federal. Si ese hombre está comprado, ningún tribunal tocará este caso. ¿Entonces no hay salida?, pregunté. Ella suspiró. Siempre hay una salida, solo que no es legal. Ignacio la miró de reojo. ¿Qué tienes en mente? Una exposición pública. Si logramos que los medios publiquen las pruebas antes de que él las destruya, no podrán callarlo. Pero necesitamos una fuente confiable, alguien con nombre, alguien que nadie se atreva a acusar de mentir. Ambos me miraron al mismo tiempo. Yo entendí enseguida. ¿Yo? Fernanda asintió. Usted, señora Robles, una maestra jubilada, viuda, madre, víctima de su propio yerno. Si usted lo dice, la gente escuchará. Me quedé callada. No era solo miedo, era el peso de toda mi vida sobre mis hombros. Siempre fui una mujer tranquila, de hogar, de rezos y silencios. Jamás imaginé convertirme en la voz que desenterraría un crimen. Pero cuando pensé en Sofía, sola y aterrada, supe la respuesta. Haré lo que tenga que hacer. Esa noche grabamos el video. Ignacio colocó la cámara sobre una caja y Fernanda me ayudó a ordenar las hojas. Yo estaba sentada frente a la pared descascarada de la gasolinera. La luz era tenue pero suficiente. Fernanda apretó el botón y asintió. Mi nombre es Amelia Robles, tengo 68 años y quiero contar la verdad sobre mi yerno, Héctor Ramírez, y lo que encontré en mi casa. Mi voz temblaba pero seguía hablando. Relaté cómo había empezado todo, sin exagerar, sin omitir. Fernanda solo me detuvo una vez, cuando las lágrimas me cortaron la voz. Tranquila, doña Amelia, esto va a cambiar todo, me dijo. Al terminar, Ignacio subió el video a varios servidores anónimos. Si me pasa algo, explicó, esto se publica solo. No pasaron ni 2 horas antes de que todo se descontrolara. Desde la ventana vimos el resplandor de luces acercándose por el camino. Camionetas, al menos 3. Ignacio apagó todo. Nos encontraron otra vez. ¡Vámonos!
Salimos por la parte trasera de la gasolinera y corrimos hacia el bosque. El sonido de los motores retumbaba cada vez más cerca. ¡Por acá!, gritó Ignacio. ¡Disparos! El eco se mezcló con el ladrido de los perros y el rugido de los motores. Corrimos hasta que el aire me faltó. Ignacio me sostuvo del brazo. «Vamos, falta poco». Detrás, los faros cortaban la oscuridad. En ese instante, un disparo sonó tan cerca que sentí el zumbido rozar mi oreja. Ignacio cayó. «¡Nacho!», me arrodillé a su lado. La sangre le manchaba la camisa. «Corre», murmuró. «No te detengas». Fernanda me tiró del brazo. «Tenemos que irnos, ahora». Me obligó a levantarme. Corrimos cuesta abajo, sin mirar atrás. El bosque se cerraba sobre nosotros, negro, infinito. Solo cuando el ruido de los motores se perdió, me atreví a hablar. «¿Ignacio?». Fernanda no respondió. Sus ojos, llenos de lágrimas, fueron respuesta suficiente. Nos refugiamos en una cabaña abandonada cerca del río. El amanecer llegaba lento, gris. Fernanda encendió un cigarro y lo dejó arder sin fumarlo. «Tu amigo era valiente», dijo en voz baja. «Gracias a él, el video ya está en línea». «¿Ya se publicó?». «Sí, y créeme, el país entero lo está viendo». Me acerqué a la ventana. El cielo se teñía de rojo sobre las montañas. Por primera vez en días sentí algo parecido a esperanza. Pero Fernanda, mirando su teléfono, susurró: «Prepárate, Amelia. Cuando el sol salga, todos sabrán tu nombre». El sol amaneció entre las montañas con un resplandor extraño, como si el cielo estuviera ardiendo. La señal del teléfono vibraba sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Fernanda me pasó el celular con las manos temblorosas. «Doña Amelia ya está en todos lados». Abrí los ojos. En la pantalla, los titulares desfilaban uno tras otro. Maestra jubilada denuncia red de corrupción y homicidios en constructora HNN. Suegra acusa a su yerno de ocultar cadáver bajo el suelo de su casa. La historia de Amelia Robles conmueve al país. Mi rostro aparecía en los noticieros, en redes, en programas de radio. Los periodistas pedían entrevistas. Las redes estaban inundadas con mensajes: «Justicia para Amelia», «No más silencio», «Todos somos la maestra Robles». Pero entre los mensajes de apoyo también había amenazas. Una notificación destacaba sobre todas: «Cállese o no vivirá para ver el juicio». Fernanda me miró con gravedad. «Ya no hay vuelta atrás». 2 días después, la Fiscalía emitió una orden de arresto contra Héctor Ramírez. Pero nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido. El juez implicado en las transferencias fue suspendido y la empresa HNN cerró sus oficinas de un día para otro. La noticia había provocado un terremoto, pero el miedo seguía ahí, latiendo detrás de cada esquina. La policía nos asignó custodia temporal, pero Fernanda sabía que eso no bastaba. «Héctor tiene contactos. Si decide venir por usted, Amelia, la policía no lo detendrá a tiempo». Esa noche nos mudamos a un lugar secreto que la Fiscalía usaba para testigos protegidos. Una casa pequeña, en las afueras de Toluca. La fiscal a cargo nos dio instrucciones precisas: «No salgan, no contesten llamadas que no sean nuestras. Y si escuchan algo raro, apaguen las luces y aléjense de las ventanas». Yo asentí en silencio. Pero dentro de mí el miedo se mezclaba con algo más. Una calma nueva, una fuerza que nunca había sentido. Nacho había muerto por la verdad, y yo no iba a dejar que su sacrificio fuera en vano. Al tercer día, mientras desayunábamos, el timbre sonó. Fernanda se tensó de inmediato. «Nadie debería saber que estamos aquí». Tomó su arma, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su rostro cambió de golpe. «Es Sofía». Corrí hacia la entrada. Mi hija estaba de pie bajo la lluvia, empapada, con los ojos rojos de tanto llorar. «Déjenla pasar», supliqué. Fernanda dudó, pero finalmente abrió. Sofía entró tambaleándose. «Tenías razón, mamá», murmuró. «Él no se detendrá. Ya sabe dónde están». «¿Cómo lo sabes?».
Me llamó, dijo que si no te entregaba, me haría pagar lo mismo que a Samuel y al viejo Ignacio. El nombre de Ignacio me atravesó como una herida abierta. ¿Dónde está Héctor ahora?, preguntó Fernanda. En la casa, con armas, con 2 hombres. Dijo que vendría esta noche. Fernanda respiró hondo. Entonces tenemos pocas horas para actuar. Sofía levantó la vista, llena de culpa. Yo puedo ayudar. Aún tengo acceso a los archivos de la empresa. Hay grabaciones de las reuniones, y uno de los ingenieros grabó todo lo que Héctor confesó cuando desapareció el niño. Fernanda la miró con atención. ¿Puedes conseguirlas? Sí, pero tengo que ir sola. Si él me ve con ustedes, sabrá que lo traicioné. No, dije firme. No vas a arriesgarte otra vez. Sofía me tomó las manos. Mamá, ya te arriesgaste tú toda la vida por mí. Déjame hacerlo por ti esta vez. La vimos salir al anochecer con el rostro decidido. El viento soplaba con fuerza, moviendo los árboles como si la noche misma respirara con dificultad. Fernanda revisó su arma y el coche. «No me gusta esto», murmuró. «Es una trampa perfecta». Yo no podía quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro, con el corazón latiendo como un tambor. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. A medianoche, Fernanda recibió una llamada. Respondió de inmediato, en altavoz. Era Sofía. «Lo tengo», dijo con voz entrecortada. «El video, los contratos, todo, pero...» Un sonido metálico interrumpió la frase. Gritos. Luego silencio. «Sofía, ¿me oyes? Sofía». Nada. Fernanda se levantó de golpe. «Vamos por ella». La lluvia caía a cántaros cuando llegamos a la vieja sede de H&N Constructora. El portón estaba abierto. Adentro, las luces parpadeaban como si el edificio respirara a punto de colapsar. Fernanda avanzó con la pistola en mano. Yo detrás, empapada, con los pies temblando. «¡Sofía!», grité. Un eco devolvió mi voz, distorsionado. Entonces lo vimos. Ella estaba amarrada a una silla, en medio del salón. Héctor estaba detrás, sosteniendo un arma. «Te advertí, Amelia», dijo con una sonrisa gélida. «Querías justicia. Pues aquí la tienes». Fernanda apuntó su pistola. «No des un paso más». Él se rió. «¿De verdad crees que puedes arrestarme? No tienes idea de con quién estás jugando». «¿Y tú?», respondí con voz firme. «¿Crees que el país entero no te está mirando ahora mismo?». Héctor frunció el ceño. «¿Qué dices?». Fernanda sacó su teléfono. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba la escena. «Bienvenido al juicio del pueblo, Héctor», dijo. «Cada palabra tuya está siendo grabada». Él palideció. El arma le tembló en la mano. «Esto no puede ser real». Entonces Sofía, con un hilo de voz, dijo algo que congeló el aire. «Papá, por favor no lo hagas». El mundo se detuvo. Yo la miré sin entender. «¿Papá?». Fernanda bajó lentamente el arma. Héctor la miró. Luego me miró a mí y sonrió con una calma enferma. «Sí, Amelia, parece que nunca te contaron toda la verdad». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier disparo. El hombre al que yo llamé yerno durante 20 años. Acababa de decir que era el padre de mi hija. Y en ese instante entendí que la pesadilla apenas había mostrado su verdadero rostro. Por un instante nadie se movió. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales era lo único que existía. Héctor me miraba con esos ojos oscuros, fríos, llenos de un orgullo enfermizo. Sofía, atada a la silla, lloraba en silencio. Yo no podía respirar. «¿Qué estás diciendo, Héctor?». Él sonrió despacio. «Que no fuiste la única que guardó secretos, Amelia». Avanzó un paso, el arma aún apuntando hacia Fernanda. «Hace más de 30 años antes de que Julián te conociera, tú trabajabas en la hacienda del señor Ramírez, ¿no es así?». Mi corazón dio un vuelco. «Sí, limpiaba allí cuando era joven. ¿Y qué?». «Ahí fue donde mi padre te violó, Amelia.
y tú huiste, embarazada. Nunca dijiste nada. Criaste a la niña como si fuera hija de ese pobre maestro. Pero Sofía, es sangre de mi sangre. Un grito se me escapó sin poder contenerlo. ¡Mientes! Él bajó el arma apenas un poco, como disfrutando cada segundo de mi espanto. Busca las fechas, encaja perfecto. Yo lo descubrí hace años. Por eso me casé con ella, ¿sabes? Para cerrar el círculo. Para que todo lo que mi padre hizo quede en familia. Sofía rompió en llanto. No, mamá, yo no lo sabía. Juro que no lo sabía hasta hace unos meses cuando encontré las cartas. Él me lo confesó cuando intenté dejarlo. Yo sentí el alma salírseme del cuerpo. Cartas, secretos, una verdad podrida que llevaba décadas enterrada bajo los cimientos de mi propia casa. Fernanda, con el rostro endurecido, dio un paso adelante. Todo esto está siendo grabado, Héctor. Acabas de confesar varios delitos, incluido incesto. Él soltó una carcajada. ¿Crees que me importa? No pienso volver a la cárcel. No otra vez. Y entonces apuntó hacia Sofía. Si alguien va a pagar, será ella. El disparo nunca llegó. Fernanda reaccionó más rápido. Un trueno metálico, un destello, y Héctor cayó de rodillas gritando. La bala le atravesó el hombro derecho. El arma rodó por el suelo. Fernanda corrió hacia Sofía y cortó las cuerdas que la ataban. Yo caí a su lado abrazándola. Ella temblaba como una niña. Mamá, perdóname, no sabía, te lo juro. Shh, ya, mi amor, ya se acabó. Héctor se arrastró unos centímetros riendo entre dientes, la sangre manchándole la camisa. ¿Creen que esto termina conmigo? No tienen idea de lo que hay detrás. Pero su voz se fue apagando. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. Fernanda había activado el rastreador antes de entrar. «Ya vienen», dijo. «Aguanten». Los minutos siguientes fueron una niebla. Policías, ambulancias, luces rojas y azules reflejadas en los charcos. Se llevaron a Héctor esposado, aún riendo como un loco. Cuando lo subieron a la patrulla, giró la cabeza hacia mí y susurró. «Tu casa nunca fue tuya, Amelia. Él la construyó para mí. Yo me derrumbé». No recuerdo si grité o si solo me quedé vacía, mirando cómo la lluvia lavaba la sangre del suelo. 2 días después estábamos bajo custodia en un hospital de la Fiscalía. Fernanda tenía el brazo enyesado, Sofía una crisis nerviosa. Yo apenas podía hablar. Pero los periodistas esperaban afuera, los titulares seguían creciendo. El país entero exigía justicia. Las grabaciones que Sofía logró recuperar confirmaban todo: corrupción, desapariciones, lavado de dinero y una red criminal que involucraba a empresarios y funcionarios. El caso se volvió el más mediático de los últimos años. Y en el centro de todo, mi nombre seguía apareciendo como el símbolo de una verdad que se niega a morir. Una mañana, Fernanda entró a mi habitación con una carpeta nueva. «Llegaron los resultados del laboratorio forense», dijo. La muestra del piso corresponde a un niño de 6 años, identificado como Luis Tellez. Su madre vino a agradecerle personalmente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y Héctor? En coma, se disparó en la celda anoche. Por primera vez en semanas, respiré hondo, no por alivio, sino porque sentí que el peso comenzaba, por fin, a moverse de mi pecho. Pero entonces, Fernanda agregó algo más. «Hay algo que debe ver». Abrió la carpeta. Entre los documentos había una copia del título de propiedad de mi casa, a nombre de Fundación Educativa Julián Robles. Lo encontré en una notaría. Julián la registró a tu nombre antes de morir, pero la empresa de Héctor falsificó el traspaso. Ahora vuelve a ser tuya. Lloré sin vergüenza. Gracias por devolverme mi hogar. Fernanda sonrió. No fue solo tuyo, Amelia. Fue de todos los que creyeron en ti. Un mes después regresé a mi casa. Las paredes seguían manchadas, pero el olor a humedad había desaparecido. Sofía me esperaba en la entrada, con las manos temblorosas.
Mamá, ¿de verdad quieres volver aquí? La miré a los ojos. Sí, ya no le tengo miedo a este suelo. Aquí murió la mentira y aquí va a nacer la verdad. Caminé hasta el baño, aquel lugar donde empezó todo. La loza nueva brillaba bajo la luz. Me arrodillé, puse la mano sobre el suelo y susurré: «Descansa en paz, pequeño». Sofía me abrazó por detrás y por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos madre e hija otra vez. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, encendí una vela frente a la foto de Julián y murmuré: «Tu casa vuelve a ser nuestra, mi amor». Y aunque la verdad dolió más que la mentira, valió la pena conocerla. Fernanda pasó a visitarnos unos días después. Traía una sonrisa cansada, pero satisfecha. La fiscalía cerró el caso. Héctor no sobrevivió, y con él cayó toda la red. «Eres oficialmente libre, Amelia». La abracé con fuerza. «Gracias por no rendirte. Gracias a ti por enseñarnos que el silencio también puede romperse con dignidad». Esa noche dormí en paz por primera vez en meses. Y mientras el sueño me vencía, supe que aunque el pasado había sido oscuro, el futuro, por fin, tenía luz. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la que todo cambió. El eco de los disparos ya no me persigue cuando cierro los ojos, aunque a veces el silencio todavía pesa demasiado. Sigo viviendo en la misma casa, la que fue escenario de mi peor pesadilla y también de mi redención, pero ahora el suelo donde se escondía la muerte se ha convertido en mi altar de vida. Ahí crecen flores, pequeñas, frágiles, pero llenas de color. Las riego cada mañana y siempre repito lo mismo: «Esto es para ti, Luisito, para que nunca nadie te vuelva a enterrar en el olvido». Sofía viene todos los fines de semana. A veces se queda conmigo toda la tarde, ayudándome a preparar pan o a ordenar los álbumes antiguos. Ya no habla mucho del pasado y yo no la obligo. Hay heridas que solo el tiempo sabe tocar sin hacer sangrar. Una tarde, mientras la observaba doblar las servilletas, le dije: «Hija, el amor verdadero no siempre viene de la sangre. A veces hay que volver a elegir a la familia». Ella me miró, con lágrimas contenidas, y me tomó la mano. «Gracias por elegirme de nuevo, mamá». Y en ese gesto entendí que el perdón no borra el dolor, pero le quita el poder. Fernanda siguió su camino. La prensa la convirtió en la abogada más buscada del país. Cuando vino a despedirse, me trajo una carta del Ministerio de Educación. Iban a nombrar una escuela con el nombre de Amelia Robles. Por su valentía y su contribución a la verdad, decía el documento. Yo me reí entre lágrimas. Solo hice lo que cualquier madre haría. Ella sonrió. «No, Amelia, usted hizo lo que casi nadie se atreve a hacer». Nos abrazamos como viejas amigas, y en su voz escuché algo que me dio paz. «Gracias por recordarnos que la justicia no siempre lleva uniforme. A veces tiene canas y olor a café». En el pueblo, la gente cambió su forma de saludarme. Ya no era la pobre señora a la que la hija traicionó, sino la maestra que se enfrentó al miedo. Algunos me pedían consejos, otros solo querían tomarme la mano. Yo no me sentía heroína, solo una mujer cansada que había aprendido a no callar. Un día, un niño del vecindario se acercó al portón. Traía un dibujo arrugado en la mano. «¿Es usted la señora que luchó contra los malos?», me preguntó. Sonreí. «Intenté hacerlo, hijo. ¿Y tú?». «Yo quiero ser policía, pero uno bueno», dijo con la inocencia más pura. Tomé el dibujo. Era una casa con flores y un sol enorme sobre el techo. «Entonces empieza cuidando a tu mamá», le respondí. El niño asintió serio y se fue corriendo. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, me senté frente al viejo retrato de Julián. La vela titilaba y por un segundo juré ver su sombra sonriendo. «¿Ves, amor? Cumplí tu promesa. Cuidé de ella, incluso de su oscuridad».
El aire olía a café recién hecho y a tierra mojada. Quizás era mi imaginación, pero sentí que por fin él descansaba, igual que yo. Ahora entiendo algo que tardé toda una vida en aprender, que los secretos, por más profundos que se entierren, siempre buscan salir a la luz, y que la verdad, aunque duela, siempre es el único camino que libera. Cuando miro mis manos, las mismas que alguna vez se aferraron al miedo, pienso que envejecí, sí, pero también florecí, porque el dolor no me destruyó, me transformó. Y esa, tal vez, sea la lección más grande que una madre puede dejar. Antes de dormir, salgo al jardín. Las flores bajo el suelo nuevo se mueven con el viento suave. Cierro los ojos y digo en voz baja: todo lo que fue ocultado, ahora descansa en paz. Luego miro al cielo, donde las estrellas parecen escribir su propio testamento, y sé que, de alguna manera, ya no soy la misma mujer que tembló en el baño aquella tarde. Soy Amelia Robles, maestra, madre, sobreviviente. Y esta vez, nadie más me va a mandar callar.